Bueno, son las 8:30 de la mañana. Como siempre, en nuestra puntualidad por respeto al tiempo del conferencista y de todos los que nos acompañan, doy mis buenos días a cada uno de ustedes. Una cordial bienvenida a los que se conectan por primera vez a este espacio Estudiemos, propiciado por el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, una construcción colectiva del conocimiento. Eh, Como siempre, me siento en la obligación de hacerlo y lo hago con gusto. Agradezco a nuestros aliados, el Colegio de Abogados Rosaristas y la Corte Constitucional de Colombia, pero también quiero rescatar los colegas de República Dominicana que están liderados por los doctores Brígido Ruiz y Natalie Cedeño, pero por supuesto también a los amigos de México, la doctora Diana Navarro y su grupo de estudiantes. Gracias por estar aquí, gracias por su motivación, como también a los judicantes del Tribunal Superior en Sincelejo, liderados por el doctor Julián Mejía. Gracias a todos. Siempre respetos los tiempos y por eso tenemos que empezar, porque sé que todos tienen pues su trajín normal en la mañana de hoy. Empezaré haciendo una contextualización y por supuesto quiero darle la bienvenida a Álvaro Cadavid, nuestro conferencista de hoy, a quien lo presentaré más adelante como realmente se merece, querido Álvaro. Pero en la introducción que suelo hacer, creo que es importante 2 o 3 reflexiones. La primera de ellas es que este tema de hablar de la conferencia de hoy, el impacto del cambio del precedente en las altas cortes, invita a pensar en un aspecto estructural del derecho y de la función judicial. Todos los que estamos aquí sabemos de la importancia del rol que cumple, el rol fundamental del precedente. Entre otras razones, porque da coherencia al sistema jurídico, porque asegura una igualdad en el trato a los ciudadanos y obviamente porque fortalece también la confianza en la administración de justicia. Pero nosotros no podemos ser ajenos que el derecho evoluciona y por lo tanto la interpretación puede y debe corregirse. Y entonces son las cortes las que tienen sus propias herramientas para hacer estos cambios con el mayor rigor y con la mayor responsabilidad. En este contexto, la sentencia SU 478 del 2024 que inspira esta conversación no constituye el punto de partida del debate sobre el cambio de precedente, pero sí constituye una de sus expresiones más completas. Esta decisión, esto del cambio del precedente, la verdad que constituye una verdadera línea jurisprudencial que se ha venido construyendo en el tiempo, en los últimos años. En el año 2016 con la SU 406 del 2016, en el 2020 con la SU 474, pero esta que es la que nos inspira en la mañana de hoy, fija un estándar reforzado, es decir, una exigencia mayor para justificar con suficiencia argumentativa por qué y cómo la Corte puede apartarse de su propia jurisprudencia. Además, introduce una dimensión importantísima y es la de los efectos temporales del cambio.
Entonces surgen interrogantes como ¿desde cuándo rige el nuevo presidente? ¿A quién aplica? ¿Qué pasa con quienes actuaron conforme a la jurisprudencia anterior? Que no son preguntas doctrinales, sino que son inquietudes prácticas en el ejercicio del derecho y por supuesto que podrían afectar la estabilidad misma del sistema. Es por eso la presencia de nuestro invitado de hoy, el doctor Álvaro José Cadavid Jiménez, magistrado auxiliar de la sección primera del Consejo de Estado, profesor universitario, tratadista de derechos humanos y de derecho constitucional, miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, tal vez uno de los más activos, los más participativos. Aparte de todo su conocimiento, de toda su experticia, algo que he rescatado de siempre en Álvaro es su condición humana y el deseo de siempre compartir el conocimiento, que eso es lo que realmente debe regirnos como abogados y como docentes. De manera que con el profesor Cadavid se abordarán cuáles son los efectos del cambio del precedente en las altas cortes y, por supuesto, los desafíos que ellos plantean. Gracias, Álvaro, por tu tiempo. Un abrazo desde aquí para los amigos de Dominicana que se están conectando. Un abrazo desde la distancia. Y por supuesto también aquellos colegas que sé que los distingo por el nombre, que los tuve hace 8 días de manera virtual a través de Infal. Gracias por haber aceptado esta invitación. Doctor Cadavid, estamos ansiosos de escuchar su intervención. Bienvenido, querido Álvaro. Pues, ¿me escuchan bien? Muy bien. Pues para mí siempre es una alegría y un honor estar en este apreciado centro. A la doctora Anita, nuestra querida presidenta, que siempre reconozco en ella su liderazgo, su pasión por la enseñanza, por el estudio de la ciencia, del derecho, y pues me siento muy honrado por esas son palabras que la doctora Anita como presidenta de nuestro centro me manifiesta. Entonces, siempre estar en esos espacios es sentirme en mi hogar. También un saludo muy especial a todos los apreciados colegas que nos acompañan en estos momentos, que nos honran con su presencia. Y quisiera, como muy bien lo manifestó la doctora Anita, abordar o analizar esta sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Anita pues me quitó las palabras. Anita planteó la situación, la problemática, porque realmente pienso que es una problemática lo que nos trae esta sentencia y lo que nos puede generar una especie de inseguridad jurídica, lo cual yo quiero plantearles como premisa. Lo primero, antes de reconstruir la sentencia y las consideraciones jurídicas que la doctora Anita de manera magistral y clara plantea, es que en Colombia todos sabemos que una fuente muy importante es el precedente. Quisiera reconstruir en esta primera parte de mi intervención el alcance y contenido del precedente judicial, para después entender cuáles son los alcances que estableció la Corte frente a los efectos del precedente. Lo primero que hay que decir es que pues, en Colombia las altas cortes fijan precedentes judiciales, en este caso la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, entre otras importantes cortes. Pero hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional en múltiples decisiones judiciales ha considerado que, si bien es cierto, los otros precedentes judiciales son vinculantes, los precedentes de la Corte Constitucional prevalecen, pero los otros precedentes judiciales. Porque hay que reconocerlo, quien tiene la última palabra, el intérprete último de la interpretación de la Constitución es la Corte Constitucional. Por supuesto, todos los jueces interpretan la Constitución y todos sabemos que en Colombia tenemos un control integral de constitucionalidad, tenemos un control concentrado de constitucionalidad y tenemos un control difuso de constitucionalidad. Pero en temas de interpretación, quien tiene la última palabra es la Corte.
constitucional. Por lo tanto, la Corte Constitucional, dentro del marco de la tutela contra providencias judiciales, porque ahí es donde se enmarca el debate de la SU que la doctora Anita planteó, es que ha dejado sin efectos jurídicos muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia por apartarse del precedente judicial. Dos, existe el desconocimiento del precedente judicial, es decir, cuando la propia Corte Suprema desconoce sus propios precedentes. Cuando el Consejo de Estado desconoce sus propios precedentes, la Corte Constitucional ha dejado sin efectos esas decisiones judiciales porque ha dicho, usted se apartó de su propio precedente judicial. Y encontramos el otro escenario, que es cuando las altas cortes y demás jueces en Colombia se apartan del precedente de la Corte Constitucional. Tres, la Corte Constitucional ha dicho en su jurisprudencia reiterada que los precedentes judiciales no son estáticos, es decir, son dinámicos. Como diría el gran filósofo Heráclito, el presocrático, todo cambia, todo fluye, nada permanece. Quisiera aplicar esta cita filosófica de Heráclito para decir que los precedentes son un devenir constante, que las nuevas realidades sociales, económicas y culturales permiten que nuestras fuentes del derecho, especialmente en el tema del precedente, se pueda cambiar. Y la Corte Constitucional ha establecido dos reglas para que se dé ese cambio de precedente. Primera regla es la regla de la transparencia. ¿Qué quiere decir? Y lo dice la Corte en esta sentencia de unificación. Que un juez pueda apartarse del precedente judicial, que la propia Corte Suprema, en este caso la Sala de Casación Laboral, se pueda apartar del precedente judicial, pero tiene que invocar el precedente del cual va a ser, del cual se va a apartar. Esa es la carga de la transparencia. Y tenemos una segunda carga, que es la carga de la suficiencia. Y es decir, consiste esta regla en que la Corte Suprema tiene que dar las razones jurídicas por las cuales se va a apartar del precedente judicial. No cualquier argumentación jurídica da lugar a que una alta corte se aparte de su propio precedente, porque están en juego principios constitucionales muy importantes en nuestro Estado social de derecho, como es el principio de la dignidad humana. Respetar el precedente, en últimas, es respetar la dignidad humana, el derecho a la igualdad y el principio de confianza legítima. Desde una posición, desde el alcance de la igualdad, se ha dicho desde la jurisprudencia, véase en la doctrina de Roera Alexi, por ejemplo, que toda diferencia de trato, para que sea válida, tiene que tener una justificación objetiva y razonable. En nuestro ordenamiento jurídico se permiten diferenciaciones de trato, pero que estén justificadas. Porque de lo contrario, hay una discriminación. Y lo que se prohíbe en nuestro Estado Social de Derecho es la discriminación. Y eso pasa con los precedentes judiciales. Tiene que cumplirse con una alta carga argumentativa por las cuales la Corte Suprema de Justicia se pueda apartar de sus propios precedentes judiciales. Y es en este contexto donde la Corte Suprema va a hacer referencia a otro alcance del precedente. Y es que esta sentencia de unificación nos da la posibilidad de desconocer un precedente, no ya desde las dos cargas que acabé de mencionar, que es la carga de la transparencia y la carga de la suficiencia, sino es a través de mirar el impacto del precedente vigente en la resolución del caso concreto. Porque la Corte Constitucional nos está diciendo una subregla adicional frente al alcance del precedente, y es determinar desde un ejercicio de ponderación, donde están en juego los derechos fundamentales, que ese precedente vigente es perjudicial al precedente anterior. Y la Corte, en este caso, va a sostener que también se incurre en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente cuando el operador judicial, sea los tribunales, que es lo que se va a entender, o sea, la propia Corte Suprema en su sala de casación laboral, aplica un precedente que es válido, que es correcto, pero que en el caso concreto puede afectar derechos fundamentales, por lo cual no se debe aplicar ese precedente, sino el anterior que reguló la situación jurídica. Y es ahí donde está el sentido y alcance de la sentencia. Es en este orden de ideas donde vamos a reconstruir el caso que dio lugar a que la Corte hiciera un estudio frente a los efectos temporales de los precedentes en Colombia. El caso resumido es el caso del señor Gordon, quien trabajó para la Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar, por lo cual se celebraron unos contratos de trabajo. El caso es que pues, se da un conflicto, una controversia jurídica en materia laboral,
donde el trabajador presenta esa demanda, y para lo que nos compete en esta charla es que el actor pide que se declare la ineficacia del pacto de salario integral con fundamento en que el año 96 se le asignó este tipo de remuneración de manera unilateral, por lo cual no se contó con su voluntad. Entonces aquí la controversia jurídica es esa declaración de ineficacia del pacto de salario integral, por lo cual la Corte Suprema en varias provincias judiciales, pues, y en varios precedentes judiciales, pues, estableció el contenido y alcance de esta decisión. Entonces, la parte actora, en este caso, el colegio, presenta la acción de tutela contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema casa parcialmente la sentencia del tribunal al considerar el tema de la inexistencia de lo que tiene que ver con el pacto del salario integral. Entonces, la parte accionante que va a argumentar que la Corte Suprema aplicó el precedente judicial contenido en la sentencia del año 2020, a pesar de que dicho precedente no se encontraba vigente en el momento en que se interpuso la demanda ordinaria laboral, se profirieron los fallos de instancia y se presentó el recurso extraordinario de casación y su oposición. Entonces está diciendo la parte accionante en la tutela: a mí no me pueden aplicar ese precedente porque no se encontraba vigente en el momento de estas diferentes actuaciones procesales. La Corte Constitucional va a resolver varios problemas jurídicos, pero principalmente va a resolver este problema jurídico. ¿Cuál es el precedente judicial aplicable al caso concreto? ¿El vigente en el momento en que presentó la demanda o el que generó el cambio de jurisprudencia? Entonces la Corte va a establecer primero lo que lo plantea al principio, y es la fuerza vinculante de los precedentes judiciales de las altas cortes. Dos, que es muy importante, la Corte va a reiterar su jurisprudencia al determinar cuándo hay un precedente judicial. Entonces aquí la Corte va a decir que tenemos un precedente judicial cuando se dan tres elementos. Primero, que las situaciones prácticas sean similares o análogas. Dos, que los problemas jurídicos sean similares. Y tres, que de ese análisis entre lo fáctico y lo jurídico se desprenda una ratio decidendi o una regla jurisprudencial o una razón de decisión que da lugar al precedente judicial. Y la Corte va a decir, ahora, frente al cambio o modificación del precedente, la Corte ha entendido que un cambio en la situación social, política o económica podría justificar que un órgano de cierre replantee su jurisprudencia, pero tal cambio no puede ser arbitrario. Esa arbitrariedad, ¿cómo se define? Lo va a decir la Corte a través de las dos reglas argumentativas que ya tuve la oportunidad de compartirles, que es la regla de la transparencia y la regla de la suficiencia. Pero aquí la Corte va a decir lo siguiente, abro comillas: en este contexto, si bien los cambios jurisprudenciales de los órganos de cierre son aplicables de manera general e inmediata, y sin perjuicio de las reglas establecidas para que un juez pueda excepcionalmente apartarse del precedente, en algunas circunstancias el cambio de precedente puede dar lugar a afectaciones de las reglas aplicables en procesos judiciales que se encuentren en trámite, e incluso pueden afectar una actuación procesal que se inició en vigencia del precedente anterior. Por ello, esta corporación ha señalado que es necesario que la autoridad judicial valore las particularidades de cada caso para determinar si es posible aplicar la regla general y automática del nuevo precedente o si hacerlo pone en riesgo las garantías procesales de las partes, quienes accedieron a la administración de justicia bajo la observancia de las reglas establecidas en la jurisprudencia vigente, las cuales son modificadas posteriormente por un precedente que resulta determinante. Sobre la materia, la Corte estimó que el juez debe evaluar las circunstancias concretas, sobre todo cuando la modificación supone imponer nuevas cargas procesales, argumentativas o probatorias, notificaciones que se están surtiendo o términos que ya habrían comenzado a correr, entre otros eventos en los que se ha creado para las partes. Lo anterior implica que el órgano de cierre se debe cuestionar si, primero, el nuevo criterio jurisprudencial se debe aplicar al caso que se está estudiando, a los que se encuentren pendientes para fallar y a los que se presenten a futuro, lo que significa que el cambio de precedente tiene efectos inmediatos o retrospectivos, o si dicho cambio se va a aplicar a futuro o con efectos diferidos. En síntesis, el cambio de precedente de un órgano de cierre de jurisdicción rige con efectos inmediatos y en este sentido vincula a los operadores judiciales que deben tener en cuenta sus decisiones. Esta es la regla que ha establecido la Corte, pero miren lo que dijo la Corte. Establece otra causal de que posiblemente pueda darse un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
Sin embargo, no se pueden pasar por alto escenarios en los que la actuación de los sujetos procesales puedan estar determinada por la jurisprudencia vigente antes de que se produjera el cambio de precedente. Por ende, el fallador debe establecer si el cambio jurisprudencial conlleva una posible afectación de derechos fundamentales ante la modificación de las reglas que siguieron los sujetos procesales y en consecuencia decidir si modula o inaplica el cambio de precedente jurisprudencial o si redirecciona el trámite para que las partes puedan tener la oportunidad de pronunciarse. Cabe recordar que en el cambio de precedente surgen reglas particulares de configuración de este defecto. En esta lógica, de manera excepcional, cuando se produce un cambio de precedente, el fallador debe analizar dichas circunstancias fácticas y jurídicas. La Corte, al resolver el caso concreto, considera que la Sala de Casación Laboral no incurrió en desconocimiento del precedente, pues como se dijo, era el precedente que se encontraba vigente para la fecha en que profirió la sentencia reprochada, 30 de enero de 2023. Además, esta regla judicial en la que regulaba la forma en que se debía acreditar el pacto de salario integral no daba lugar a un cambio de precedente. De igual forma, la Corte considera que la aplicación del precedente del año 2020 no generó un defecto, dado que dejó a salvo derechos fundamentales de los tutelantes y nunca los sorprendió en el proceso. Entonces, este es el alcance que la Corte Constitucional le da al precedente judicial y nos plantea una nueva causal para alegar un defecto sustantivo. Y es un ejercicio de ponderación o, si me lo permiten, un conflicto de precedentes, donde la Corte nos da la posibilidad de que desconozcamos el precedente judicial vigente, si de la aplicación de ese precedente trae como consecuencia la afectación de derechos fundamentales. Ahora, a mi juicio, esta sentencia es un poco problemática, porque genera un grado de discrecionalidad judicial. ¿Cómo entender o cómo determinar en un caso concreto cuáles serían los criterios realmente, o el estándar o la técnica para decir que ese nuevo precedente o el precedente vigente es perjudicial al precedente del momento de que se presentó la demanda o que se dio las diferentes actuaciones procesales? Y con todo el respeto, esto genera una puerta muy amplia para que los jueces, a raíz de esta nueva tesis de la Corte Constitucional, pues implique realmente la afectación de derechos fundamentales por apartarse del precedente judicial vigente. La Corte nos plantea criterios de razonabilidad, criterios de argumentación para poder determinar si debemos o no seguir el precedente vigente o debemos seguir el precedente que se aplicó o que estaba produciendo efectos jurídicos en el momento en que se presentó la demanda. Entonces, igual es una sentencia interesante. Es una sentencia donde la Corte, pues de alguna manera, aplica un criterio garantista de interpretación de los derechos fundamentales, porque ese va a ser el criterio para determinar si debemos aplicar el precedente vigente o si debemos aplicar el anterior precedente. Entonces, pues este es el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional, y lo que uno podría pensar es que la Corte habla de ponderación, y todos sabemos que en nuestros jueces aplican lo que se denomina el test de proporcionalidad. Yo podría plantear desde el test de proporcionalidad poder determinar cuál precedente debe ser aplicable. Porque miren lo interesante, no sé, la doctora Anita, si está de acuerdo conmigo, es que aquí ya no hablamos de ponderación de derechos fundamentales, de principios constitucionales, mandatos de optimización, como nos enseña Alexis, toda la teoría de los derechos como principios constitucionales, sino que aquí ya la Corte nos permite a los operadores judiciales, a los jueces colombianos, hacer ponderación, ojo, no de derechos, sino de precedentes judiciales. Y la Corte nos está diciendo, ustedes pueden ponderar precedentes. Ustedes, nos dice la Corte en esa sentencia de unificación, pueden apartarse de un precedente vigente, correcto, de la Corte Suprema, si consideran que afecta a derechos fundamentales frente al precedente anterior. Y aquí podemos hacer un ejercicio de hermenéutica constitucional, interpretación. Y se me viene a la mente el principio pro homini, un principio muy importante
que no solamente lo aplican nuestros tribunales constitucionales, sino también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es determinar cuál de los dos precedentes, miren lo interesante del principio pro domine, que sería un argumento adicional para justificar esa ponderación de precedentes. Entonces, el principio pro domine es determinar cuál de los dos precedentes se logra en la mayor medida de lo posible garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Entonces, fíjense el debate que la Corte nos invita a efectuar. Entonces, en esos términos, pues quería plantear el debate. Y pues agradezco a la doctora Anita y a nuestro querido Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y a todos ustedes, apreciados colegas, por estar aquí. Me honran. Y pues ese es el nuevo debate. Entonces, recapitulando, tenemos que los precedentes judiciales son vinculantes de las altas cortes. 2, que el precedente judicial de la Corte Constitucional prevalece de los demás precedentes judiciales de las altas cortes. 4 o 3, ya perdí la enumeración, es carga de transparencia, carga de suficiencia, y tenemos esta nueva hipótesis. A pesar de la existencia de un precedente vigente y de un ejercicio de ponderación de precedentes, el juez puede aplicar el que considere más favorable, más garantista para la protección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de las personas. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos criterios que la Corte no define? Entonces pensaría yo que es a través de la casuística, a través de los casos, donde se pueden ir desarrollando ese tipo de hipótesis, porque igual es una posición que puede generar un poco de inseguridad jurídica, como lo planteé al principio, y es cómo determinar si ese ejercicio de ponderación de precedentes no puede generar un grado de discrecionalidad, generar arbitrariedad por parte del operador judicial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Excelente presentación. Realmente estoy plenamente convencida que hay muchos interrogantes frente a este tema que además acabas de resumir muy bien en dónde está realmente el punto en discusión, y es esta otra regla o carga, además de la transparencia y suficiencia, el tema de la ponderación de precedentes. Creo que ahí es en donde está el asunto, porque siempre hemos hablado de ponderación de derechos en tratándose de los estándares que ha utilizado la Corte. Y si no se establecen unos criterios, sino que se deja en manos del juez atendiendo el caso concreto, esto puede traer realmente afectaciones a la estabilidad del mismo sistema. Pero siendo tú el protagonista y por supuesto los que nos acompañan y la metodología que empleamos es dialógica, voy a ceder el uso de la palabra y empiezo por alguien que me escribió, el doctor Oquendo. Creo que nos saludamos el sábado pasado, doctor Oquendo, para que por favor, muy rápidamente, si lo tienes a bien, hagas la pregunta al doctor Cadavid, que te está escuchando, y gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Muy bien, André Felipe. Doctora, mi mayor duda respecto de la exposición sería que hacer la ponderación del precedente judicial como factor determinante o motivación de la sentencia podría generar vía de hecho en la medida en que una sentencia en su motivación buscaría factores que fueran dentro del precedente, que fueran los mismos hechos y las mismas causas. Al buscar ese favorecimiento de la persona en el proceso, entonces ya se podría incurrir en una vía de hecho, en tanto no se aplicaría la ley, sino que se aplicaría un nivel de favorecimiento más alto del que pudiera llegar la ley dentro del proceso. No sé si de pronto me dio a entender. Sí, doctor. Es que precisamente, fíjese los problemas que está generando este nuevo criterio de la Corte Constitucional. Algo que usted menciona
y si le entendí bien, es que cada sentencia tiene sus propias consideraciones jurídicas, cada sentencia tiene su propia parte emotiva, cada sentencia tiene sus problemas jurídicos, pero es determinar hasta qué punto ese ejercicio de ponderación de precedentes puede dar lugar a una vía de hecho, a una posibilidad de la acción de tutela contra provincias judiciales. Y no sé, para enriquecer el debate, fíjense la tensión que hay entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Ya fíjense que Perú presentó una reforma a su Código Procesal Constitucional y es que dijo que si hay una tensión entre un precedente del Tribunal Constitucional y un precedente del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que tiene que hacer el juez es determinar cuál de los dos precedentes es el más garantista para proteger los derechos y la dignidad humana de la persona. Fíjese que desde ese punto de vista se ha dado esa tensión y es determinar ahora cuál precedente prevalece. Porque la Corte Interamericana dice, qué pena alejamos un poquito de la discusión, pero creo que me sirve el ejemplo para responder. El presidente de la Corte Interamericana dice de la Almonacid contra Chile, yo soy el intérprete último de la Convención Americana. Y nuestra Corte Constitucional, por ejemplo, dice, yo soy el intérprete último de la Constitución. Entonces, es el gran debate que también se dio en Colombia, por ejemplo, entre la Corte Constitucional, Corte Interamericana y Consejo de Estado, respecto al tema del caso Gustavo Petro contra Colombia, y es el tema de si la Procuraduría puede o no destituir a funcionarios de elección. Es un debate que sigue abierto, pero que Perú, de manera salomónica, si me lo permiten, desde una regla que está positivizada en su Código Procesal Constitucional, pues le da al juez esas herramientas argumentativas de que aplique el precedente que más considere favorable. En este caso, lo que la Corte nos está diciendo es que usted puede inclusive apartarse del precedente vigente, no solamente cumpliendo con las cargas de transparencia y eficiencia, sino que usted también lo puede hacer si determina desde un ejercicio de ponderación que el precedente anterior es más garantista o no para la protección de derechos fundamentales. El gran problema es cuáles son los criterios que tenemos que tener para hacer esa ponderación, y es la inseguridad jurídica. Y como usted lo puede plantear, eso puede generar una vía de hecho. ¿Sí? O sea, la Corte abre una puerta, y eso uno lo ve desde una posición ex ante, uno ve un garantismo, pero ese garantismo puede generar, como también lo planteaba la doctora Anita, puede generar una inseguridad jurídica, porque la Corte nos está abriendo las puertas de desconocer el presidente vigente de la Corte Constitucional desde un ejercicio de ponderación. Entonces los jueces tienen que ser muy cuidadosos, al momento de determinar. Y es a la propia Corte Suprema de Justicia también a la que da el mensaje, a los tribunales, a los jueces. Entonces perfectamente un tribunal puede hacer un ejercicio de ponderación frente al tema de precedentes. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cómo sería en la propia Corte Constitucional? Les planteo otro interrogante. Entonces, como lo planteé en mi intervención, también hay un desconocimiento del precedente constitucional por parte de la Corte. ¿Cómo sería entonces? Entonces, Corte, usted me permite a mí, si yo tengo dos sentencias de unificación, o tengo una sentencia SU, una T y una C, usted me permite ponderar, y entonces me permite desconocer su precedente vigente para yo aplicar el anterior que es más garantista. Miren todos los datos que puede estar generando esta decisión. Gracias, Álvaro. Tal vez es porque la sentencia aún es reciente y estamos, creo yo, colegas, y por supuesto Álvaro, en un proceso, en una curva de aprendizaje, porque la situación que plantea Andrés Felipe Oquendo se puede presentar. Si uno no tiene realmente lo definidos, cuáles son los criterios, y que se dejan que esos criterios las mida el juez según el caso concreto.
Doctor Daniel Alberto Rodríguez, veo su mano levantada. Buenos días, doctora Anita, ¿cómo está? Doctor Álvaro, cordial saludo a todos. Quería solamente saber, no sé si fue que llegué tarde, la diferencia entre precedente con alta argumentación y sentencia de unificación, con las dos características, fuerza vinculante y el alcance. Bueno, hay que entender lo siguiente. El precedente es aquella decisión anterior que fija una regla jurisprudencial y que se aplica a un caso posterior porque tienen situaciones prácticas similares, porque tienen problemas jurídicos análogos y porque de ahí se desprende una ratio decidente. Entonces, por ejemplo, en la Corte Constitucional tenemos las sentencias T, las sentencias de unificación y las sentencias C. Pero fíjese, apreciado doctor, que cualquiera de estas tres sentencias constituye un precedente judicial. Una sentencia de unificación genera un precedente judicial. Una sentencia C genera un precedente. Frente al tema de las sentencias T, pues hay dos escuelas, si me lo permite. Está la escuela A, la cual yo me caso. Es que para el suscrito profesor, una sola sentencia T constituye precedente. Otros aplican una especie de doctrina probable que ya, recuerden que ya la doctrina probable no está. Pero sí sé que tres sentencias de tutela o más de tres pueden generar un precedente. ¿Y cuál es mi argumento? No lo digo yo, lo dice la propia Corte Constitucional, donde he considerado que si bien es cierto, una sentencia T tiene efectos interpartes, no podemos desconocer que en la parte emotiva la Corte interpreta el contenido del alcance de derechos fundamentales. De hecho, la Corte al Consejo de Estado le dejó sin efectos una decisión judicial, porque el Consejo de Estado dijo que esa sentencia T era un criterio auxiliar, y la Corte pues dijo, no es un criterio auxiliar. Si bien es cierto, tiene efectos interpartes, puede constituir un precedente. En el caso del Consejo de Estado, pues el Consejo de Estado profiere sentencias, también profiere sentencias de unificación jurisprudencial. Pero lo que quiero responderle es que la sentencia de unificación está dentro del concepto de precedente judicial y no solamente las sentencias de unificación generan precedente judicial. Cualquier decisión que profiere la alta corte puede constituir un precedente judicial siempre y cuando se den unas reglas que las propias altas cortes han establecido. Por ejemplo, las sentencias de tutela que se profieren en el Consejo de Estado, una sentencia de tutela, no constituye un precedente judicial de alguna manera, porque ahí sí está resolviendo casos concretos, pero no fija reglas. Esas reglas las fija la Corte Constitucional. Lo que hacemos aquí en el Consejo de Estado es, al resolver una tutela, es aplicar los precedentes que fija la Corte Constitucional. Entonces, eso es lo que quería precisar. Ahora bien, y le agradezco, doctor, por su intervención, y es que existen dos tipos de precedentes, recordemos, el vertical y el horizontal. Entonces, el vertical es que los jueces y tribunales tienen que acatar los precedentes de la respectiva jurisdicción. Entonces, en la jurisdicción ordinaria tenemos a la Corte Suprema, por lo cual los tribunales y juzgados tienen que respetar ese precedente. En el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los jueces tienen que respetar ese precedente. Pero como lo dije al principio, el presidente de la Corte Constitucional está por encima de los demás precedentes, porque como lo dije, quien tiene la última palabra en la interpretación de la Constitución es la Corte Constitucional. Y otro argumento fuerte es que la Corte está en la cúspide de la jurisdicción constitucional. Y mire esto que usted me recuerda, y es que la Corte en la sentencia C400 de 2013, con ponencia del magistrado Nelson Pinilla, la Corte declaró inexequible la expresión constitucional de la cosa juzgada que dijo la Corte. El Consejo de Estado conoce la acción de nulidad por inconstitucional. Fíjense ustedes que el control abstracto de constitucionalidad no solamente lo hace la Corte, sino de manera residual el Consejo de Estado, a través de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, que es la prima, si me lo permiten, de la acción pública de inconstitucionalidad. Pero ¿qué decía la ley 1437? Las sentencias que prefiere el Consejo de Estado al resolver una acción de nulidad por inconstitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Un ciudadano presenta una acción pública diciendo no, solamente son las de la Corte Constitucional. Y la Corte accede a las pretensiones de la demanda diciendo sus sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, pero no cosa juzgada constitucional. Y uno se preguntará,
Desde el punto de vista del derecho procesal, ¿eso tiene alguna consecuencia? ¿Quitarle constitucional porque sigue haciendo tránsito a cosa juzgada? Pues por supuesto. ¿Cuál es la gran consecuencia? Que al declarar inexequible la expresión constitucional, permite que la Corte, por tutela, pueda dejar sin efectos jurídicos las sentencias que profiere el Consejo de Estado al resolver la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Entonces, ¿cuál es lo que dice la Corte? ¿Usted interpreta la Constitución? Sí, pero mi interpretación está por encima de la del Consejo de Estado. Entonces, la Corte Constitucional, en materia de precedentes, pues, tiene la última palabra. Doctor Ariel, gusto en saludarlo. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos, doctora Anita, un placer estar aquí compartiendo este espacio tan valioso. Yo tengo una reflexión corta y es que, digamos que para efectos de la aplicación de un criterio jurídico, normalmente los jueces observan el precedente de su superior, dependiendo de la jurisdicción, sea Consejo de Estado, sea Corte Suprema. Esta sentencia deja entrever que ese concepto básico de respetar el precedente se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque es que, o sea, se está afectando, digamos, la seguridad jurídica, porque si eventualmente se empiezan a discutir otro tipo de derechos fundamentales en lo va a entender la Corte Constitucional, entonces el precedente aplicable en una sentencia de unificación se puede ignorar y aplicar otro que se ajuste al caso concreto. Entonces, digamos que el tema de la seguridad jurídica se pierde en gran medida y el efecto en cuanto al concepto básico de lo que es un precedente se pierde totalmente porque el mismo precedente queda sujeto a discusión por la vía constitucional con el riesgo de que se ajuste a un caso concreto. Entonces vamos a obtener lo que siempre hemos tenido para el caso concreto digamos, en la jurisdicción contencioso administrativa, por ejemplo, que en una misma sección la subsección A dice una cosa, la subsección B dice otra, entonces se saca una sentencia de unificación dentro de esa sección o se saca una decisión de sala plena del Consejo de Estado y a todas estas en algún momento alguien interpone una acción de tutela porque considera que ese precedente en esa sentencia de unificación no se ajusta, digamos, al derecho que se está discutiendo, entonces se va a perder también el presente, es decir, quedan los presentes como el mismo nivel de cualquier sentencia judicial que puede ser modificado por otro nuevo precedente o por una interpretación. Entonces me parece que es un poco riesgoso, aunque siempre, yo considero que siempre deben prevalecer obviamente los derechos fundamentales, pero se le pierde en consistencia las sentencias de unificación mismas porque ya no son sentencias de unificación, porque las van a modificar en un fallo posterior. Entonces se pierde la creación que se hizo del precedente judicial se está perdiendo. Entonces, ¿para qué sentencia de unificación? ¿Para qué solicitud de unificación jurisprudencial si en un momento dado eso puede verse afectado por una decisión posterior? Entonces es una inquietud y una preocupación que me queda con el tema. Gracias. No, doctor Ariel, usted me quitó las palabras. Esa, esa, esas inquietudes, pues las tengo también y sé que la doctora Anita y los demás apreciados colegas en este espacio académico las tenemos. Y es eso, es la inseguridad jurídica que puede generar los alcances de esta sentencia en resolver los casos. Y es que, y le agradezco al doctor Ariel, una pregunta obvia, pero no es tan obvia, y es, no hemos definido qué es el precedente. Hay una inseguridad jurídica todavía en las altas cortes, de alguna manera. Estamos aquí en el Consejo de Estado, en su momento se ha dado discusiones de realmente qué debemos entender por un precedente, qué debemos entender por una regla jurisprudencial, ¿no? La producción jurisprudencial es muy vasta en las altas cortes. Cómo poder determinar la ratio decidente. Entonces, otros dirán, pero una sentencia de tutela del Consejo de Estado también genera precedentes. Está resolviendo un caso, está fijando un análisis de situaciones fácticas, problemas jurídicos, una ratio decidente. Y qué pena meternos más si tenemos estos problemas de precedente, cómo armonizar el derecho internacional de protección de los derechos humanos con nuestra Constitución y sistema normativo desde una lectura de control de convencionalidad. Cómo lograr armonizar
como lo planteé, entre el precedente interno y el precedente extranjero. Y miren, quería compartirles un caso. Eso fue, yo lo leí hace muchos años, un artículo, la doctora Anita me corregirá, la hija del doctor ilustre argentino Pedro Sagués, no me acuerdo el nombre de la hija, que también es Sofía. constitucionalista, Sofía Sagués, donde hablaba de la Corte Suprema de Estados Unidos como un tribunal constitucional de protección de derechos humanos. Y es donde la Corte Suprema, en el caso Lawrence contra Texas, quien no quiera consultar, Lawrence contra Texas, dicen en Estados Unidos que es el segundo Marbury contra Mice. Y es que por primera vez, y esto genera el debate, que es un poco una reflexión académica, por primera vez la Corte Suprema de Estados Unidos, para resolver un caso y cambiar el propio precedente de Estados Unidos, aplicó un precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Vieron ustedes? Quedó 5-4 porque en Estados Unidos casi siempre los fallos son 5-4. Y la Constitución de Sudáfrica, la de Sudáfrica dice expresamente que los tribunales constitucionales y los jueces pueden aplicar derecho extranjero. Entonces, para generar más reflexión, ¿eso quiere decir que yo, Corte Constitucional, Consejo de Estado, puedo aplicar un precedente del Tribunal Constitucional de Sudáfrica? Bueno, la Corte Suprema suscribió la Convención Europea de Derechos Humanos, no lo hizo, pero aplicó un precedente por primera vez extranjero para cambiar su propia jurisprudencia. Entonces, es como algunas reflexiones académicas y es realmente que la paradoja es que en Colombia el precedente judicial genera seguridad jurídica porque protege principios tan importantes como la igualdad, la confianza legítima, pero que a raíz de ese tipo de decisiones se puede estar generando lo contrario, como lo dicen los apreciados colegas, que en vez de estar generando seguridad jurídica, que en vez de estar generando protección de derechos fundamentales, pues está generando el efecto contrario y es inseguridad jurídica. Y como decía la doctora Anita, pues es una posición prematura, pero uno pensaría que puede generar desarrollos, cuáles son los alcances, ¿no? Porque es que el tema del precedente, eso tiene su técnica. Y muchos operadores judiciales, lo digo con todo el respeto, pero confunden, ¿no? O una obiter de una ratio de muchos operadores no saben leer jurisprudencia, no saben diferenciar la ratio de la obiter. Y aquí la Corte nos pone a hacer otro tipo de hermenéutica, interpretación constitucional, ¿no? Gracias, Álvaro. Quiero darle el uso de la palabra al doctor Jairo García, porque de lo contrario me retira sus afectos. Doctor García. Muy amable, doctora Anita, eso sería imposible. No existe esa posibilidad. Muy amable, doctor Cadavid. Indudablemente que el tema de la seguridad jurídica, pues, por supuesto que queda en entredicho con esta decisión, pero es que a mí sí me parece que eh, tiene que primar la protección de los derechos fundamentales y siento que esta interpretación que hace la Corte, pues, está basada básicamente en el principio de la ultraactividad. Así como hay la ultraactividad de la ley, esta sería la ultraactividad del precedente. Y lo que me parece que es más justo, por supuesto, es que se tiene que aplicar el precedente vigente al momento en que se produjo la conducta o el hecho que da lugar al precedente que en su momento era el vigente. Y a mí no me pueden terminar aplicando el precedente vigente, ¿cierto? Que no era el aplicable para el día de la conducta, simplemente por amparar el tema de la seguridad jurídica. Me parece que, si bien tiene toda esa problemática, será tema de los jueces que tendrán que aprender a manejarlo, pero me parece que es un acto de total justicia. Hay que aplicar el precedente que estaba vigente para el momento de la conducta. Muy amable, doctor Cadavid. Gracias, doctora No, Anita. a usted, doctor Jairo, mire que usted me dice algo muy importante y le agradezco, ya que la Corte nos invita a ponderar, cómo ponderar el principio de confianza legítima, que es lo que usted en últimas está planteando frente a los otros principios, ¿no? Y ese principio de confianza legítima es lo que nos genera seguridad jurídica, y estoy de acuerdo con usted, doctor Jairo, y es el presidente que se va a aplicar al momento de la conducta. Entonces, Muy amable, doctor. a usted, doctor Jairo. Muy bien. Vamos a respetar el tiempo.
que siempre para mí es importante porque sé que algunos, particularmente los que se pudieron conectar de República Dominicana, la diferencia horaria los mata un tanto, pero quiero agradecer su presencia. Por supuesto, también en México, que tenemos diferencia horaria, pero está Diana Ivonne Sánchez. Diana será nuestra próxima conferencista invitada porque va a tratar un tema espectacular y es la grafoperfilación criminal en el derecho. Creo que ese tema también tenemos que tratarlo y oportunamente estaremos enviando la fecha, será a finales del mes de junio. Desde ya, gracias Diana por tu tiempo. Gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Solamente aprovecho la coyuntura para invitarles a nuestro congreso que será presencial 17 y 18 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Será un gusto verlos de manera presencial, abrazarles, charlarles, porque en la gran mayoría de los que están aquí he tenido contacto, pero de manera meramente virtual. Un abrazo, Álvaro, gracias. Un excelente tema, pero apenas creo que estamos empezando la discusión. Este último punto del doctor García sobre la ultraactividad del presidente, creo que hay que darle más espacios. Y también en la intervención de Ariel sobre, bueno, y entonces, ¿dónde queda esa seguridad jurídica que teníamos los abogados cuando nos encontrábamos frente a una sentencia de unificación SU, cuando ahora se tiene que hablar de ponderación de precedentes y no de derechos? Surgen muchas dudas, muchos interrogantes, y eso es lo que hace interesante tu intervención, Álvaro, porque cerrar el precedente no es cerrar el debate. Cambiarlo exige algo más que voluntad, exige razones, exige responsabilidad, pero sobre todo exige claridad en sus efectos. Un buen día para todos, bendiciones y excelente fin Muy buen de día. semana. Hasta pronto.